Hola, mi nombre es Héctor Esquivias, coordino el Departamento de Educación Continua aquí en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Les doy la más cordial bienvenida a este curso en línea y me da mucho gusto su interés particularmente en este tema. Espero que al finalizar el curso el objetivo de aprendizaje de esta actividad haya sido cumplido. Les recuerdo los lineamientos para esta actividad. Todos ustedes han acreditado su perfil profesional y por eso se encuentran inscritos en ella. Sin embargo, es importante que acrediten la visualización de todos los contenidos del curso, que participen en la sección de preguntas y respuestas en los foros que encontrarán después de cada uno de los contenidos. El curso está organizado en diferentes módulos. Al finalizar cada módulo, encontrarán una sección de evaluación de aprendizaje que les pedimos responder. Al finalizar todos los módulos, encontrarán una sección con la evaluación docente y la encuesta de satisfacción del servicio. Responder todas estas secciones de evaluaciones, visualizar todos los contenidos del curso, son requisitos para la emisión de su constancia. Les agradezco a todos su interés y esperamos verlos en futuras actividades del Programa Anual de Educación Continua. Bienvenidos. A este curso impartido por el Departamento de Educación Continua del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Este curso estará disponible por 2 semanas en la plataforma Google Classroom. Para iniciar, es importante que revises el tablón de clase, donde podrás ver los siguientes contenidos introductorios. Video de bienvenida. Estructura del curso. Lineamientos y requisitos para la emisión de la constancia. Semblanza del coordinador o coordinadora del curso. Programa del curso. Material didáctico de apoyo. Una vez revisado el contenido del tablón de clase, te invitamos a iniciar con el curso en la pestaña de trabajo de clase, en la cual podrás encontrar los materiales que hemos preparado para ti. Este curso consta de varios módulos, los cuales a su vez se dividen en clases. Cada clase consta de una clase en video, una sección de preguntas y respuestas en video, y un foro para que coloques tus dudas, que serán atendidas por los especialistas. Al finalizar cada módulo, se encuentra una evaluación de conocimientos. Importante revisar todos los contenidos del curso y contestar las evaluaciones para poder acreditar la emisión de la constancia. Recuerda que este es un curso autogestivo y tendrás 2 semanas para completarlo. Posterior a eso, se cerrará y si cumples con los requisitos, tu constancia se enviará en las siguientes 2 semanas. Te deseamos mucho éxito y te invitamos a seguir pendiente de la oferta educativa del Departamento de Educación Continua.
Bienvenidos a este tutorial para conocer los pasos que se requieren seguir al momento de completar una tarea en el Claro. Como paso número 1, es importante encontrarnos en la sección de trabajo en clase. En esta sección se encuentra todo el contenido del curso. Al momento de nosotros querer visualizar el tema, es importante seleccionarlo y seleccionar el video que está disponible del tema. Cuando ya concluimos con la visualización del video, nosotros debemos de regresar a la página principal del trabajo en clase. En la sección donde dice ver instrucciones, debemos de dar clic. Nos saldrá un recuadro en la parte superior derecha que dice marcar como completado. Aquí es importante dar clic y nos avisa que no hemos adjuntado ningún documento. Es importante tomar en cuenta que nosotros no requerimos de material adjunto en los cursos. Así es de que únicamente seleccionamos marcar como completado. Podemos ver que el estatus de nuestro sistema ha cambiado de estar marcar como completado a entregado. Nosotros aquí ya contamos con la seguridad de que completamos la tarea y la actividad se registró. Otra opción que podemos tener o visualizar para tener el material completado es que al momento de que regresamos a la sección de trabajo en clase, los iconos de cada uno de los módulos de los temas ha cambiado de color naranja a color gris. Eso también nos indica de que la tarea se completó y se registró en el sistema. Espero que este pequeño tutorial sea de utilidad para todos ustedes. Hasta luego.
Ahí estoy, pasando de no hablar con mi banco en años a preguntar día sí, día también por la clave de acceso online. Así, en lo que añado a la cesta esta camisa. Por eso, porque... Hola, soy el doctor Lenín Pavón, soy el responsable del curso de Inflamación y Psiquiatría, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y soy el jefe y fundador del Laboratorio de Psicoinmunología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias de este instituto. La intención de esta plática es establecer una serie de elementos introductorios que le permitan a los asistentes tener familiaridad con los términos, células y moléculas que vamos a utilizar. Es profundamente ambicioso pensar que en un curso de 2 semanas y en un proceso de unas cuantas horas, alguien se puede volver experto en el tema de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas. Más bien, la intención de estas charlas es que ustedes sepan que existe un proceso a través del cual las moléculas inflamatorias pueden modular y controlar la actividad del sistema nervioso y a su vez estos cambios en neurotransmisores cambiar el funcionamiento y modular la actividad de la respuesta inflamatoria. De modo tal que la intención pues básicamente es charlar sobre las células y moléculas involucradas en estos procesos. Realmente, cuando uno estudia inmunología por ahí, ya sea de los primeros semestres de la carrera de medicina o los últimos semestres de las carreras de química y biología como materias de especialización, normalmente siempre nos enfocamos a la idea de que la respuesta inmunológica tiene la función de reconocer lo propio y lo no propio. Pero este proceso es una definición bastante gruesa en la cual se obvian una serie de procesos y características donde la respuesta inmunológica tiene múltiples procesos funcionales con una actividad primordialmente fisiológica. Muchas veces no se nos enseña, cuando estamos en un proceso formativo a nivel licenciatura, que las células del sistema inmunológico, los leucocitos, que es una denominación genérica para todas las células nucleadas que constituyen este sistema, y sus mediadores solubles, principalmente anticuerpos y citocinas, entre otros muchos, pues tienen múltiples funciones fisiológicas. Y cuando nosotros leemos la literatura especializada, muchas veces nos encontramos con el punto de que siempre están hablando de moléculas y que este proceso, pues obviamente no se distingue en cuál es el rango funcional de estos compuestos. Nosotros, pues de primera instancia, lo que vamos a hacer es definir qué tanto es tantito para poder entender de qué estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de una respuesta inflamatoria mediada por moléculas como las citocinas, entonces tenemos que entender que tenemos 3 rangos operacionales dependiendo de su concentración relativa. Y este proceso, pues obviamente nos lleva a concentraciones por debajo de 10 nanomolar, que es lo que nosotros leemos en los libros, que es cuando tienen la capacidad de quimiotaxis, de modular y controlar el funcionamiento de unos leucocitos como los linfocitos T, un cambio de isotipo en los linfocitos B, etcétera. Estamos hablando de ese rango. Lo que leemos en los libros está aproximadamente del 10 nanomolar. Cuando alcanzamos una concentración equivalente al 10 nanomolar, entonces estas moléculas inflamatorias, particularmente las citocinas, son capaces de estimular a los receptores para estas moléculas que se encuentran expresados en el sistema nervioso periférico. Y entonces, ahí es cuando hablamos de efectos sistémicos mediados por la respuesta inflamatoria. Esta modulación, pues obviamente va a activar una serie de respuestas en el cerebro, que son respuestas neuroquímicas, neuroendocrinas, neuroinflamatorias y obviamente como resultado de otras moléculas, pues también conductuales y de percepción. Adicionalmente, el cerebro no es el único órgano que se ve afectado por estos cambios en la concentración de moléculas inflamatorias. También tenemos estructuras como el hígado o la médula ósea, que dependiendo de la concentración relativa de moléculas inflamatorias como las citocinas, van a cambiar sus necesidades funcionales, pues para poder adaptar el funcionamiento de nuestro organismo ante la presencia de estos cambios inflamatorios. Y como resultado, pues obviamente de lo que hemos vivido como una experiencia a nivel mundial, que es la pandemia por COVID, ahora es muy común que toda la gente sepa que las citocinas, cuando alcanzan una concentración por arriba de 10 nanomolar, pueden tener efectos tóxicos.
que nos llevan a una disminución de la presión arterial, aparición de trombos, daño funcional en múltiples órganos, y esto obviamente pues nos habla de que la misma molécula, dependiendo de su concentración, puede tener diferentes efectos. Básicamente lo que va a pasar a lo largo del curso es que van a escuchar hablar muchas veces de esas moléculas inflamatorias, y siempre la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿en qué concentración es a lo que se está refiriendo el ponente? Concentraciones donde los leucocitos se están regulando a sí mismos, bueno, 10 nanomolar, por debajo de 10 nanomolar. Cuando estamos hablando de efectos que nos interesan para fines del impacto sobre el fenómeno de la enfermedad mental, los cuadros psiquiátricos, entonces estamos hablando de una concentración 10 nanomolar. Y por arriba del 10 nanomolar, pues entonces empezamos a tener los efectos tóxicos que se observan, por ejemplo, en enfermedades o cuadros infecciosos muy severos, como en el caso del COVID. Y esto de primera instancia es un elemento que se vuelve fundamental para que podamos entender cuando hablan de los efectos inducidos sobre los diferentes órganos y sistemas o solamente sobre los leucocitos. Y en el caso de los leucocitos, por ejemplo, lo que vamos a ver en múltiples conversaciones, charlas a lo largo de este curso, pues es que vamos a hablar de neutrófilos, de linfocitos T, de linfocitos B, de natural killers, de macrófagos, de células dendríticas. Y entonces, pues obviamente es importante entender qué hace cada uno de ellos. Los neutrófilos es el elemento multinucleado más importante en la respuesta innata por parte del sistema inmunológico, y lo podemos observar en esta línea o en esta imagen en donde tenemos un neutrófilo que tiene un núcleo trilobulado, y entonces lo que vamos a ver es que esto tiene una gran cantidad de mediadores inflamatorios contenidos en gránulos. Es la primera respuesta que vamos a tener de tipo celular ante la presencia de algún tipo de elemento de infección o de lesión. El siguiente más importante que va a llegar de los leucocitos después de que lleguen los neutrófilos es una célula grandotota que tiene su núcleo arriñonado exocéntrico que se llaman macrófagos, y los macrófagos tienen la función primordialmente pues de fagocitar a los elementos no propios, de esta manera con la intención de removerlos. Y este proceso se vuelve bien interesante porque esta fagocitosis lleva una serie de pasos en los cuales está involucrado el reconocimiento, la fagocitosis, el procesamiento y la presentación en una molécula maestra que es el complejo principal de histocompatibilidad, particularmente el clase 2. Y este proceso de presentación en el contexto molecular de la molécula de MHC clase 2 va a favorecer la activación de linfocitos T, que son siempre por necesidad antígeno específico, y estos linfocitos T antígenos específicos son los productores de las moléculas inflamatorias. También tenemos otro tipo de linfocitos, particularmente estos se llaman linfocitos B. No hay una manera a simple vista de diferenciarlos, se utilizan marcadores moleculares que permiten esta diferenciación, pero los linfocitos B no requieren la presentación en el contexto molecular de los macrófagos, de la molécula de MHC clase 2 presentada en los macrófagos, sino que ellos reconocen a través de un receptor que se llama BCR, y este BCR reconoce a su antígeno completo, y lo que va a generar como resultado de la activación o del reconocimiento de estos linfocitos B a su antígeno específico es la formación de células plasmáticas y posteriormente a anticuerpos que tienen obviamente la función de bloquear, neutralizar y eliminar a la fuente antigénica que está otorgando o generando este antígeno. Entonces les he presentado en este pequeño lapso de tiempo a los neutrófilos, que son la principal línea de defensa por número de la respuesta innata, y son los primeros que van a llegar. Ellos empiezan a generar un ambiente inflamatorio, favoreciendo la llegada posteriormente de macrófagos, y estos macrófagos van a poder generar a través del procesamiento y presentación de los antígenos en el contexto molecular del MHC clase 2 a los linfocitos T, que van a ser los generadores de las moléculas inflamatorias que denominamos citocinas. Hay otros linfocitos, los cuales reconocen a través de BCR. Estos linfocitos se llaman células B. Una vez que se activan, se convierten en células plasmáticas, y las células plasmáticas son productoras de anticuerpos. Básicamente son los linfocitos que van a estar ustedes escuchando a lo largo de estas conversaciones y que obviamente forman parte de los componentes celulares del sistema inmunológico. Es sumamente interesante
por ejemplo, que nosotros encontremos que hay alteraciones inflamatorias, que haya alteraciones celulares y haya alteraciones en los componentes de diferentes compartimentos de diferentes sistemas, del sistema nervioso, del sistema endocrino y del sistema inmunológico, en enfermedades como la depresión. Y constantemente vamos a estar hablando de la depresión, de la importancia que ésta tiene, pero básicamente desde el punto de vista molecular y celular, lo que vamos a ver es que hay cambios en el funcionamiento y actividad de las neuronas, hay alteraciones en los receptores serotoninérgicos, en los transportadores de serotonina y otros neurotransmisores. También estos pacientes con depresión lo que van a tener es una serie de cambios en cuanto al número y función de células de la respuesta inflamatoria y van a tener cambios en la concentración relativa de los niveles de moléculas inflamatorias que presentan. Y adicionalmente, pues esto va a ocasionar cambios en las hormonas tiroideas, en las hormonas adrenales y en las hormonas sexuales de estos pacientes. Y la parte importante que nos interesa mucho discutir a lo largo de este curso, pues es que todos estos linfocitos, tanto los T como los macrófagos, los linfocitos T citotóxicos, los linfocitos B, que ya vimos que son los que van a eventualmente, a través de una serie de pasos de activación, van a generar las células plasmáticas productoras de anticuerpos. Todos ellos en su conjunto tienen receptores para estos neurotransmisores. Y los cambios en los niveles de serotonina, norepinefrina, epinefrina, dopamina y acetilcolina que presentan los pacientes con trastornos psiquiátricos, pues obviamente están impactando sobre el nivel de la funcionalidad de las células, el tipo de moléculas inflamatorias que secretan, los niveles de secreción de anticuerpos y de esta manera, pues el proceso, pues obviamente nos va a llevar a una serie de fenómenos que vamos a poder medir y cuantificar desde el punto de vista de la respuesta inflamatoria, de manera tal que tenemos un fenómeno dual, un fenómeno donde la respuesta inflamatoria está modificando el funcionamiento del sistema nervioso y el sistema nervioso, cuando expresa algún cambio, como lo que se observa en los padecimientos psiquiátricos, pues también va a estar generando un cambio a nivel funcional de las células y la respuesta inflamatoria, los mediadores de la respuesta inflamatoria. Este proceso, pues obviamente se vuelve verdaderamente importante porque es muy fácil poder sacar un poco de sangre, separar el suero y hacer la medición de estos componentes moleculares en el suero de los pacientes. Y la parte que se vuelve más interesante es que es un fenómeno plástico que obviamente podemos medir y cuantificar a lo largo del tiempo. De modo tal que las concentraciones y números y funcionalidad de células de la respuesta inflamatoria en el paciente psiquiátrico van a cambiar dependiendo del estadio en el que se encuentra. Esto es, si tenemos una condición clínica de importancia, pues vamos a tener un patrón de presentación de mediadores inflamatorios, de tipos celulares y de funcionalidades. Y cuando inicien el tratamiento de forma inicial, de forma intermedia o de largo plazo, vamos a poder medir los cambios que tienen sobre estos mediadores inflamatorios y nos vamos a dar cuenta de qué forma se va restableciendo el equilibrio de comunicación entre la respuesta inflamatoria y el sistema nervioso. Es por eso que se vuelven tan importantes conocer la concentración y tipo de mediadores inflamatorios, el tipo y función de las células involucradas en estos pacientes y obviamente encontrar los cambios asociados a nivel de neurotransmisión y los cambios que sabemos que se presentan en estos pacientes a nivel del sistema nervioso tanto periférico como central. Este proceso lo vamos a discutir en varias de las charlas, pero cuando el paciente tiene cambios en sus concentraciones periféricas de hormonas, de neurotransmisores y citocinas, esto simplemente refleja un nivel de actividad en la comunicación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico. Interesantemente, todas las células de nuestro organismo, absolutamente todas, tienen receptores para hormonas, receptores para neurotransmisores y receptores para citocinas, entre otros receptores más que constituyen todo el nivel funcional de comunicación que tienen cada una de las células de nuestro organismo. Si hay un cambio en cualquiera de estos mediadores solubles del sistema nervioso, endocrino inmunológico, lo que tenemos que entender es que cada una de nuestras células va generando un proceso
de selección del tipo y calidad de proteína con el cual funciona. De manera tal que lo que tendríamos que pensar es que nuestras células están recibiendo y sensando la información de la respuesta inflamatoria a través de los cambios en moléculas inflamatorias como las citocinas, de los niveles de neurotransmisión en la periferia y los niveles de hormonas. Las tres señales llegan de forma simultánea y las células a través de segundos mensajeros van a internalizar la señal. Esto es cuando la molécula señal, como la citosina, se une a su receptor cambia conformacionalmente su estructura y genera una serie de procesos en cascada que van a llevar a la síntesis de algún tipo de respuesta en proteínas. Y lo mismo sucede con las hormonas y lo mismo sucede con la señal de los neurotransmisores. Y adentro de todas las células de nuestro organismo, este proceso va generando un fenómeno de activación y control de la síntesis de proteínas, y esto va a ir cambiando el tipo de proteína y el tipo de función de cada una de las células de nuestro organismo. Es por eso que se vuelve tan importante entender qué es lo que está pasando con el paciente psiquiátrico desde el punto de vista inflamatorio, porque el perfil de secreción de moléculas inflamatorias por parte de los linfocitos se vuelve un marcador que podemos estar revisando con relativa seguridad y facilidad a lo largo del tiempo de los tratamientos, pudiendo explorar de esta manera la condición clínica sin tratamiento cuando llegan al instituto, lo que va pasando cuando inician el consumo del fármaco y luego posteriormente qué va pasando en los tiempos tempranos, en los tiempos largos de consumo del fármaco, y podemos ir viendo cómo se va modificando el funcionamiento de los tipos celulares, obteniendo de esta manera una serie de información clínica que a nivel molecular, pues obviamente tiene un impacto, y a nivel clínico, pues obviamente le da mucha información al médico psiquiatra. La enfermedad mental como tal, pues obviamente requiere que exista un paciente con un nivel de susceptibilidad a estos cambios inflamatorios, neuroquímicos y hormonales que vayan a desencadenar un cuadro psiquiátrico, pero existen múltiples procesos a través de los cuales el fenómeno de expresión de moléculas inflamatorias pueden verse impactados. Uno de ellos, pues obviamente, es la inflamación estéril. La inflamación estéril significa que no hay un elemento causal, no hay una infección o no hay una lesión que explique por qué estas moléculas inflamatorias están cambiando en su concentración. Y esta inflamación estéril es causada por tres procesos. Una de ellos, pues es obviamente la necrosis de tejido, el consumo de sustancias como el tabaco, el alcohol o los alcaloides, entre otros muchos, obviamente se entienden como un elemento de estimulación a los leucocitos, y estos leucocitos responden produciendo moléculas inflamatorias, y el incremento súbito o la disminución súbita de metabolitos de nuestro propio organismo también es identificado como un elemento causante de modificaciones en los niveles inflamatorios de nuestro organismo. Este proceso es tan significativo como el hecho de que podamos entender que hay una serie de estructuras que preceden la síntesis y secreción de moléculas inflamatorias. Entre ellos están el famosísimo inflamosoma. Pero, pues obviamente uno de los elementos que se vuelven interesantes es que no solamente los leucocitos, esto es las células de la respuesta inmunológica, pueden producir moléculas inflamatorias. Neuronas y otros tipos celulares lo pueden hacer e inclusive pueden producir inflamosoma. De hecho, lo necesitan pues para poder secretar estas citocinas. En este caso, lo que estamos viendo es una representación de datos obtenidos en el cerebro de ratas, las cuales son expuestas ante un depredador a través, obviamente, protegidas por un cristal, y el simple hecho de ver al depredador hace que en las neuronas de los roedores se empiece el ensamble de moléculas que constituyen al inflamosoma, como el NLRP3 que estamos viendo aquí, que está compuesto por diferentes unidades estructurales de proteínas que están formadas dentro del citoplasma de las células, y esto conlleva, pues obviamente, a un proceso que va a generar una serie de factores como la producción de interleucina 1 beta, que a su vez va a generar la producción de interleucina 6, que a su vez va a producir la producción de TNF-alfa. Y esto en su conjunto siempre lleva a un fenómeno de secreción en conjunto de tres moléculas que son IL-1, TNF-alfa e interleucina 6, y están causadas por el inflamosoma.
esta caricatura o este cartón me gusta mucho presentarlo porque obviamente no es un leucocito el que lo está produciendo, es una neurona y está produciendo el mismo tipo celular y está produciendo también el mismo tipo de molécula que produce el linfocito. Aquí la parte importante del proceso es el hecho de que las células que las moléculas inflamatorias que se producen en el sistema nervioso central no pasan a la circulación y las que se producen a nivel periférico no pasan al sistema nervioso central. Lo que pasa es la señal química inducida por estas proteínas y que este proceso obviamente es el que permite la comunicación a través de mediadores químicos entre la respuesta inflamatoria periférica y el funcionamiento del sistema nervioso central. Uno de los ejemplos muy importantes de la inflamación estéril de bajo grado, por ejemplo, es la obesidad, porque eso obviamente nos permite presentar diferentes tipos de tejido que están asociados a células inflamatorias que tienen la producción de moléculas como las que hemos estado hablando de las citocinas y su repercusión sobre el sistema nervioso central. No intento que se vuelvan especialistas en el fenómeno de obesidad, pero sí para que obviamente entendamos qué es lo que está pasando en nuestro organismo y podamos entender cómo esto impacta la respuesta inflamatoria y a su vez cómo esto en una carambola pues le pega al funcionamiento del sistema nervioso. De primera instancia, cuando nosotros nacemos y estamos delgados, tenemos un ecosistema formado en la grasa que está dado pues obviamente por los adipocitos, interesantemente por nervios, particularmente el vago, y a su alrededor hay macrófagos, estos macrófagos que reconocen, fagocitan, procesan y presentan a los antígenos, y también hay linfocitos, particularmente los T cooperadores, T citotóxicos, y hay una serie de subpoblaciones, una de ellas se llaman células T reguladoras, y esas T reguladoras lo que hacen es que particularmente evitan que la respuesta inflamatoria se dispare sin control y que genere efectos negativos como los que vamos a ver a lo largo de todo el curso. Aquí la parte importante es que se establece un balance entre los productos inflamatorios producidos por los adipocitos, la respuesta inflamatoria controlada por los macrófagos y los mecanismos de regulación de los linfocitos tipo Th2 y los linfocitos T reguladores, todos ellos alrededor de los adipocitos. Ya sea por condiciones ambientales, por malos hábitos, etcétera, pues muchas veces lo que empieza a suceder es que el individuo empieza a consumir un exceso de energía y una serie de elementos de mala calidad que conllevan a una acumulación de la grasa en el adipocito. La parte interesante es lo que empieza a pasar en ese adipocito. Y en ese adipocito, cuando empieza a acumularse la grasa, empieza a cambiar el perfil de secreción de moléculas inflamatorias por parte de las células que se llaman adipocitos y se empieza a generar un ambiente muy rico en interferón alfa. Y ese interferón alfa es otra citocina que está producida por células nucleadas, diferentes tipos, en este caso los adipocitos, y ese interferón alfa empieza a modificar este fenómeno que anteriormente veíamos que estaba muy bien regulado entre los macrófagos tipo M2, los linfocitos T reguladores y los linfocitos T cooperadores tipo clase 2 que generan moléculas antiinflamatorias. Y lo que vemos en ese proceso es que se empiezan a generar una serie de mecanismos a través de los cuales este interferón alfa empieza a cambiar el perfil funcional, el tipo de células leucocitarias que están involucradas accesoriamente a los adipocitos y empieza a cambiar la relación también con las terminaciones del sistema nervioso. De manera tal que lo que vemos en esta tabla en la parte intermedia es lo que sucede cuando estamos delgados, no tenemos un exceso de adipocitos, y lo que pasa cuando tenemos un incremento en el tamaño y tipo de secreción de moléculas inflamatorias por las células que acumulan grasa. De manera tal que cuando estamos delgados, pues ahí tenemos a las células T reguladoras de forma abundante, tenemos muy pocas células T CD4 positivas que producen IL-2 e interferón gamma, tenemos muchas células TH2 que producen moléculas antiinflamatorias como la interleucina 4, la interleucina 5, y tenemos también células T que se llaman CD8 positivas que son citotóxicas y sirven para destruir a las células cuando están infectadas o transformadas.
Y entonces este es el ambiente que sucede cuando estamos en un control adecuado de nuestra grasa en los adipocitos. Cuando el fenómeno va haciendo que el adipocito se vuelva un adipocito muy grande porque acumula mucha grasa, ya les dije que se produce interferón alfa, y ese interferón alfa resulta ser profundamente tóxico para los linfocitos T reguladores y simplemente los destruye, los elimina de este ambiente, y esto hace que se pierda el control de la respuesta inflamatoria, y ahora sí se empiezan a acumular una gran cantidad de linfocitos T cooperadores, productores de interferón gamma y de interleucina 2, y esto hace pues obviamente que el proceso inflamatorio empiece a activarse de una manera mucho más agresiva, y hace que aparezcan linfocitos T citotóxicos CD8 positivos que se empiezan a incrementar. Lo que quiero contarles en esta historia es que esos leucocitos que hablábamos inicialmente y estas moléculas inflamatorias que les decía que dependiendo del nivel de neurotransmisión, de moléculas inflamatorias y de hormonas que tenga el individuo, van seleccionando el tipo de moléculas de proteínas que se sintetizan y se funcionan en nuestro organismo, pues esto bastaría con que haya un proceso en el cambio metabólico para que se modifiquen a lo largo del tiempo. Una persona que inicialmente está muy bien regulada, por cuestiones de hábitos se va modificando, y eso no solamente cambia en su fenotipo, se empieza a poner más gordito, más cachetón, sino que adicionalmente a nivel de la grasa empiezan a haber cambios en el tipo de células y también en el tipo de moléculas que van presentándose en ese ecosistema. Y lo que estamos viendo pues es obviamente que la respuesta inflamatoria sistémica se modifica, y como ya vimos en diapositivas anteriores, esto está impactando el funcionamiento del sistema nervioso central y está cambiando también el perfil de funcionamiento del sistema endocrino, del sistema inflamatorio, de la respuesta inflamatoria del sistema inmunológico, y eso es lo que vamos viendo en personas susceptibles, puede desencadenar la aparición de cuadros de tipo psiquiátrico. Y esto pues obviamente tiene que ver también el funcionamiento de otros órganos, aparatos y sistemas. Y este proceso pues obviamente es muy complejo, está involucrado a través de receptores, segundos mensajeros, y esto va cambiando el nivel de funcionalidad tanto de los adipocitos como de los leucocitos y del perfil inflamatorio que va sucediendo. Muchas veces cuando ustedes vean una ponencia, lo que van a ver es que les van a ir contando lo que va pasando paso a paso y cómo el cuadro se va generando una evolución y va cambiando la perspectiva, aunque sean las mismas moléculas, y que esto puede llevarnos a una condición de agravamiento o de mejoría del paciente. Y lo que tenemos que entender pues, es que está cambiando el ambiente inflamatorio, está cambiando el funcionamiento celular, y esto pues va repercutiendo entre la capacidad de recuperación o de agravamiento del cuadro de las condiciones que van cambiando. Uno de los elementos que se vuelven muy interesantes es que el simple hecho del cambio periférico de moléculas inflamatorias hace que el tipo celular que está en circulación se modifique. Particularmente, por ejemplo, los linfocitos T que están participando en este proceso de respuesta inducido meramente por la acumulación de grasa en los adipocitos, puede cambiar su perfil y aparecer un elemento que se llama PD1. Estos linfocitos son altamente agresivos, muy proinflamadores, y durante mucho tiempo se pensó que si dábamos anticuerpos anti-PD1 y glucocorticoides podíamos eliminarlos y lograr una restauración mucho más fisiológica en el individuo. Hoy sabemos que cuando aparecen los PD1 es un reflejo de que la médula ósea ha cambiado la hematopoiesis y que este proceso pues se va a perpetuar a lo largo del tiempo, haciendo cambios a los cuales, a pesar de que el paciente adelgace, va a seguir teniendo perfiles inflamatorios, pues obviamente constantes en circulación, y que lo van a volver altamente susceptible a los efectos negativos inducidos por una respuesta inflamatoria crónica y sostenida que vamos a ver a lo largo del tiempo. De manera tal que cuando nosotros estamos hablando de las concentraciones de citocinas, de nuevo, pues lo que estamos viendo es un reflejo cambiante de lo que está sucediendo en el tipo y función de los linfocitos, los leucocitos que se encuentran involucrados, los mediadores inflamatorios y por consiguiente la repercusión que se tiene a nivel sistémico. Es un proceso que obviamente requiere que estén muy pendientes para ir viendo de qué manera el fenómeno inflamatorio va
progresando a lo largo del tiempo y va generando cambios en el funcionamiento del organismo de nuestros pacientes. La respuesta inflamatoria no solamente se limita al efecto sobre el sistema nervioso central o sobre las gónadas o diferentes regiones involucradas en la generación de linfocitos, sino que también afecta el metabolismo de los macrófagos primordialmente, cambiando pues obviamente el perfil de funcionamiento de neurotransmisores y aminoácidos como el glutamato y también, pues por ejemplo, del triptófano que da origen a la serotonina, a la melatonina, etcétera, y esto obviamente el individuo también lo resiente. Y todo esto es causado por los fenómenos inflamatorios que están sucediendo de manera sistémica en el individuo y que dependiendo de la estructura del paciente puede o no desencadenar un cuadro psiquiátrico o incrementar la condición de gravedad del mismo. Estos cambios inflamatorios periféricos ya vimos que van a afectar pues radicales libres de oxígeno, van a generar especies altamente tóxicas como las quinineurinas, como el ácido quinolínico, va a cambiar el metabolismo de triptófano, va a cambiar el metabolismo de glutamato y dependiendo de la intensidad del cambio y la duración del mismo, la afectación sobre el sistema nervioso central pues obviamente se va a ver incrementado y va a generar cambios meramente que pueden ir desde elementos de incremento en la densidad de receptores hasta la apoptosis y disminución volumétrica de diferentes regiones anatómicas del cerebro. Les decía que los adipocitos cuando acumulan mucha grasa, producen mucho interferón alfa y ya vimos que eso mata a las células T reguladoras y modifica el perfil de tipo de leucocitos que se encuentran involucrados al tejido graso. Bueno, sobre el sistema serotoninérgico lo bloquea y lo anula totalmente. Entonces, dependiendo de esto y la susceptibilidad que tiene el paciente, podemos tener la instalación de cuadros psiquiátricos secundarios a cambios, pues obviamente, de la condición metabólica del paciente, pero eso no es el elemento causal, sino que hay una serie de cambios paso a paso de links moleculares que van generando, pues obviamente, una explicación de por qué se está estableciendo esta condición de daño de enfermedad psiquiátrica en pacientes que tienen cambios metabólicos y vamos viendo que pues obviamente el hilo conductor es la respuesta inflamatoria. No todo necesariamente es malo, tenemos eventos positivos como en el caso del interferón gamma y este interferón gamma es un mecanismo de regulación de todo el fenómeno inflamatorio, pero sobre el sistema nervioso, obviamente a través de sus receptores y una serie de segundos mensajeros y una serie de cambios funcionales de las neuronas, se incrementa la conectividad o disminuye, dependiendo de los niveles de interferón gamma, en las regiones de socialización, de manera tal que las regiones de conexión del sistema nervioso central se ven influidos también por mediadores de las moléculas inflamatorias. Y esto, pues obviamente, no necesariamente generan una serie de alteraciones. Para que podamos entender qué pasa, que ya habíamos visto de que estos cambios sobre neurotransmisores, hormonas, citocinas, van haciendo que se cambien el perfil de receptores que se expresan en cada una de las células de nuestro organismo, pues lo que estamos viendo es estudiando en pacientes, en este caso en pilotos aéreos, lo que sucede como resultado de la exposición continua de estrés, nosotros pues obviamente encontramos que hay una serie de cambios que van no solamente a generar fenómenos de tipo clínico que pueden detectarse a través de una entrevista con el médico psiquiatra o con un especialista en salud mental, sino que adicionalmente cuando se empiezan a estudiar ese tipo de pacientes nos damos cuenta que la presencia de estímulos estresantes a lo largo del tiempo van haciendo que se cambie la expresión y funcionalidad de las proteínas, por ejemplo, del mensaje genético de SERT, que es el transportador de serotonina, y se va viendo cómo hay una condición de lo que pasa en los pacientes voluntarios sanos, los que están marcados con la columna HB, lo que vemos en la clínica con los pacientes con depresión, y aquí vemos toda una serie de cambios que suceden en los pacientes, que en este caso son los pilotos de líneas aéreas comerciales mexicanas, y podemos ver que hay diferentes condiciones, unos que se parecen a los pacientes, a los voluntarios sanos, otros que se parecen a los pacientes y otros que tienen unos niveles mucho más elevados que el de los pacientes. Y que pues obviamente también hay un cambio en los niveles de expresión de sus neurotransmisores. De manera tal que, como les comentaba, no solamente es el hecho de ver si sube o baja la concentración de una molécula inflamatoria
si aumenta o disminuye el nivel funcional, sino que hay que entender que este proceso lo que está reflejando es una serie de cambios metabólicos en cada uno de los tipos celulares estudiados y que es el reflejo de la condición de tensión en la cual está sometido el organismo y que es cada una de las células del cuerpo van cambiando progresivamente su apariencia y funcionalidad, pues para poderse ir adaptando a la serie de condiciones que vamos a ir viendo en cada una de las características de la charla. No solamente las moléculas inflamatorias son las causantes de un fenómeno negativo y la única manera de controlar el cuerpo tiene una serie de mecanismos de rescate. Uno de ellos, obviamente, los glucorticoides producidos por la hiperactividad del eje hipotálamo adrenales, pero hay un caso muy particular descrito apenas hace 30, 40 años por el doctor Tracy en la Universidad de Nueva York, en el cual se observa lo que es el arco antiinflamatorio vagal. El arco antiinflamatorio vagal es una estructura bastante interesante en donde se censan las concentraciones inflamatorias en la periferia, el nervio vago lleva esta señal al cerebelo y en el cerebelo una serie de estructuras pues obviamente comparten una serie de informaciones y eventualmente lo que se desencadena como respuesta por parte del nervio vago son las concentraciones de acetilcolina. La acetilcolina es una molécula, es un neurotransmisor profundamente importante porque tiene receptores sobre los leucocitos. Cuando la acetilcolina se une a los receptores beta-adrenérgicos en los leucocitos, entiéndase neutrófilos, macrófagos, linfocitos, etcétera, lo que va a hacer es que va a limitar la intensidad del fenómeno inflamatorio, de manera tal que si tenemos un nervio vago generando, pues obviamente el arco antiinflamatorio vagal en un buen tono, pues lo que vamos a encontrar es una buena condición del control del fenómeno clínico que estamos observando. Altos niveles de concentraciones y liberación de acetilcolina es capaz de disminuir tanto los niveles de cortisol como TNF-alfa y con esto disminuir la sintomatología clínica del paciente. Lo mismo pasa con la epinefrina. Bajos niveles de acetilcolina lo que van a generar son altos niveles de cortisol, altos niveles de moléculas inflamatorias, altos niveles de norepinefrina y esto obviamente acompañar una alta condición sintomatológica de cuadros inflamatorios o de los efectos negativos inducidos por la inflamación. Aquí la parte importante obviamente es que si tenemos un buen funcionamiento del nervio vago, es capaz de controlar el fenómeno inflamatorio periférico y controlar una recuperación de los pacientes. De hecho, mucho de lo que se va a platicar de depresión es de qué manera podemos controlar este arco antiinflamatorio vagal y podemos regresar a la condición, pues obviamente, de mayor equilibrio sintomatológico y molecular en los pacientes con ese tipo de tratamientos. Y vamos a ver, por ejemplo, que este mecanismo de reconocimiento entre moléculas inflamatorias y sus ligandos, pues obviamente depende mucho de la funcionalidad y la ocasión del fenómeno sintomatológico. Si nosotros somos capaces a través de una serie de procesos terapéuticos de bloquear esta comunicación entre las moléculas inflamatorias y sus receptores, pues entonces seremos capaces obviamente de controlar la intensidad del fenómeno negativo, que sería el síntoma psiquiátrico, y lograr una restauración de los pacientes. Esto lo vamos a platicar cuando lleguemos a la parte de depresión, pero la parte importante es que entendamos que esta comunicación entre moléculas inflamatorias y sus células blanco pues es dependiente de los receptores y que este proceso pues obviamente también si lo podemos interrumpir o modular pues obviamente va a generar efectos positivos. When you donate, you're really helping to save lives. You're stepping up for another life that matters. Y este proceso, pues obviamente, siempre va a ser llevado a cabo entre ligandos y receptores que conllevan, pues obviamente, la puerta de entrada para la actividad de las células y la respuesta que se genera en cada una de ellas. De modo tal que la intención, pues obviamente, de este proceso introductorio es comentarles, pues obviamente, que las moléculas inflamatorias son producidas por diferentes tipos celulares, que todas ellas están producidas por nuestro organismo y que son el reflejo de los niveles funcionales de la respuesta inflamatoria, la respuesta endocrina y la respuesta neuroquímica. Que cuando existe un proceso a través del cual cualquiera de estos sistemas y mediadores solubles se modifica, en necesidad
todas las células de nuestro cuerpo establecen una serie de mecanismos de compensación que están mediados por las moléculas solubles y sus receptores, y que este proceso pues va haciendo que la persona, dependiendo de su nivel de susceptibilidad, pueda lograr una recuperación o pueda conducirse hacia el establecimiento de una enfermedad. Y que dependiendo de estos mecanismos de regulación, pues obviamente podremos hacer una explicación de por qué aparecen las enfermedades y de qué manera los medicamentos y las terapias que se han investigado, pues obviamente pueden lograr una recuperación del mismo. Básicamente, la idea es que nosotros podamos entender e identificar a estos actores celulares, moleculares, particularmente ligandos y receptores, y entender que es un proceso que se lleva a cabo en 3 vías: la vía hormonal, la vía neuroquímica y la vía inflamatoria. Y que los cambios que observamos en la respuesta inflamatoria en los padecimientos psiquiátricos es resultado de los cambios que están sucediendo a nivel neuroquímico y hormonal, y a través de un proceso dinámico que se va ajustando progresivamente dependiendo de la condición clínica y susceptibilidad del paciente y el consumo o no de los fármacos. Básicamente lo que hemos intentado el día de hoy es presentarle estos actores, explicarles de manera general cómo se presentan los cambios moleculares en estos mismos, y que adicionalmente pues entender que es un proceso que va a cambiar dependiendo del tipo y características en el tiempo de cada una de las condiciones clínicas que se van a analizar en este curso. Espero que hayamos establecido por lo menos los puntos más críticos y que estos se vayan obviamente logrando un mayor aterrizaje y aprovechamiento a lo largo de cada una de las sesiones que se presentarán durante este curso, y en las sesiones de preguntas y respuestas poder aclarar sus dudas para lograr un mayor aprovechamiento de esta información. Muchas gracias, y de mi parte pues hola, soy el doctor Lenin Pavón, soy el responsable del curso de Inflamación y Psiquiatría, soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y soy el jefe y fundador del Laboratorio de Psicoinmunología de la Dirección de Investigaciones en Neurociencias de este instituto. La intención de esta plática es establecer una serie de elementos introductorios que le permitan a los asistentes tener familiaridad con los términos, células y moléculas que vamos a utilizar. Es profundamente ambicioso pensar que en un curso de 2 semanas y en un proceso de unas cuantas horas, alguien se puede volver experto en el tema de las interacciones neuroendocrinas